sus 3 hijos la abandonaron. Sin saber que en la maleta había escondidos $4,2 millones. Bienvenidos a tu canal Abuelas con Historia. En el episodio de hoy les traemos una historia que les llegará al corazón. Sus 3 hijos la abandonaron. Sin saber que en la maleta había escondidos $4,2 millones. Les pedimos con mucho cariño que se suscriban y le den un gran like a este video para apoyar nuestro canal y permitirnos seguir contando estas conmovedoras historias. ¿Alguna vez han depositado una confianza tan absoluta en una persona, al punto de estar dispuestos a entregar la propia vida, solo para ser testigos de la traición más despiadada y cruel imaginable? Esta es la crónica de Amelia Vargas, una mujer de 72 años que entregó cada fibra de su ser por sus 3 descendientes. Ellos, un día fatídico, la dejaron desamparada en la inmensidad de la nada, condenándola a un lento final bajo el sol implacable y abrasador del desierto. Lo que aquellos hijos ignoraban, lo que sus mentes jamás pudieron concebir, era que dentro de la desgastada maleta de cuero que desecharon con desprecio a su lado, yacía un tesoro oculto de $4.200.000 en billetes contantes y sonantes. Acompáñenme hasta el desenlace de este relato, porque les aseguro que los acontecimientos que se sucedieron los dejarán completamente perplejos y los invitarán a una profunda reflexión sobre la verdadera esencia y el significado del amor dentro de la familia. Antes de sumergirnos en la historia, les agradeceríamos que nos regalaran un me gusta y nos dejaran un comentario indicando desde qué rincón del mundo nos acompañan. Ya sea México, España, Argentina, Colombia, Chile o los Estados Unidos, nos llena de ilusión saber desde dónde nos están viendo. Su respaldo es invaluable para nosotros y nos impulsa a continuar compartiendo estas narrativas que tocan el alma. La alborada del 23 de julio se presentó como cualquier otra en la humilde morada de Amelia Vargas. Los primeros destellos solares se colaban con timidez por los intersticios de las cortinas raídas de su pequeño dormitorio, arrojando una luz tenue sobre las paredes que sostenían fotografías amarillentas, retratos de épocas más felices. Amelia se desperezó con parsimonia, como era su costumbre, sintiendo esa dolencia ya familiar en sus articulaciones, un recordatorio constante de que ya no era aquella mujer joven y vibrante de energía que una vez habitó su piel. Se incorporó con lentitud en el lecho, percibiendo el peso de cada uno de sus 72 años gravitar sobre su espalda ya encorvada. Sus manos, surcadas de arrugas y marcadas por décadas de labor incesante, se aferraron con fuerza al borde del colchón mientras buscaba el equilibrio para ponerse en pie. Amelia se dirigió con pasos lentos hacia el modesto espejo que pendía de la pared y, por un instante, se quedó inmóvil, observando su propio reflejo. El rostro que le devolvía la mirada desde el otro lado del cristal apenas guardaba semejanza con la mujer de sonrisa radiante inmortalizada en las fotografías. Su cabellera, que en otro tiempo fue oscura como el azabache de la noche, ahora lucía un blanco inmaculado, recogida sin mucho esmero en un moño desordenado. Las arrugas trazaban surcos en su piel, como si fueran los ríos de un mapa antiguo, cada una de esas líneas narrando un capítulo distinto de su existencia. Las de su frente hablaban de preocupaciones que parecían eternas, las que rodeaban sus ojos, de lágrimas vertidas en la soledad del silencio, y las de su boca, de sonrisas forzadas para enmascarar un dolor profundo. «Buenos días, Amelia», se dijo en un murmullo, una costumbre que había adoptado cada mañana durante los últimos 5 años, desde que su amado esposo Mateo partió de este mundo. Hablar en voz alta, aunque solo fuera para sí misma, le confería una sensación de menor soledad en aquella casa que, con cada día que pasaba, se sentía más grande, más desolada, más gélida, a pesar del calor asfixiante del verano. Amelia se vistió con un esmero parsimonioso, seleccionando un sencillo vestido floreado que había adquirido muchos años atrás en una tienda de artículos usados. Se lo ajustó con movimientos pausados y deliberados, abrochando cada uno de los botones con unos dedos temblorosos que ya no respondían con la agilidad de antaño. Se calzó sus zapatos de mayor comodidad, unos mocasines de color marrón tan desgastados que la suela era casi inexistente, pero que se amoldaban con una suavidad perfecta a sus pies permanentemente hinchados. Mientras se alistaba, sus pensamientos derivaron, como era inevitable, hacia sus hijos. Ricardo, el primogénito de 48 años, Paula, la hija del medio con 45,
y Samuel, el Benjamín que ya contaba 42. ¿Cuánto tiempo había transcurrido desde la última ocasión en que los había visto a los tres reunidos? Quizás 3 meses, o tal vez 4. El tiempo se había convertido en una entidad difusa y borrosa para Amelia. Los días se fundían unos con otros en una especie de neblina tejida con soledad y una espera interminable. Descendió las escaleras con una cautela extrema, sujetándose al pasamanos como si su propia vida se jugara en ello. Cada uno de los peldaños representaba un pequeño desafío. Cada movimiento era un recordatorio de que su cuerpo ya no era el de antes. Cuando por fin alcanzó la cocina, se preparó su desayuno de siempre, una taza de café diluido y una solitaria rebanada de pan tostado. No era un festín, pero constituía todo lo que su exigua pensión le permitía costear. Mientras sorbía su café, sentada a la mesa de la cocina donde en tiempos pasados toda su familia se congregaba para compartir las comidas, Amelia no podía apartar la vista del teléfono que colgaba de la pared. ¿Sonaría en el día de hoy? ¿La llamarían sus hijos para interesarse por su estado? La esperanza era como una llama diminuta que se resistía a ser extinguida por completo en lo profundo de su corazón, a pesar de la infinidad de desilusiones acumuladas. El teléfono no emitió sonido alguno durante el desayuno. Tampoco lo hizo mientras ella lavaba su única taza y su único plato en el fregadero. Ni siquiera interrumpió el silencio cuando se acomodó en su sillón predilecto junto a la ventana, el lugar donde pasaba horas interminables observando la calle, viendo cómo las familias del vecindario paseaban juntas, compartiendo risas, abrazos, instantes de una vida que para ella ya solo existían como ecos lejanos de su propia biografía. Amelia evocó los días en que sus hijos eran niños, cuando aquella misma casa vibraba con sus risas y sus gritos de júbilo. Recordó cómo Ricardo, su primer hijo, solía correr desenfrenado por esos mismos pasillos, jugando a ser un superhéroe con una capa improvisada con una sábana vieja amarrada alrededor de su cuello. Recordó a Paula, su única hija, sentada sobre sus rodillas mientras ella le cepillaba su larga melena castaña, escuchándola hablar sin cesar sobre sus sueños de convertirse en una famosa bailarina. Y recordó a Samuel, su pequeño, aferrado a su pierna cada mañana, llorando porque no quería que ella se marchara a trabajar. ¿A dónde se había marchado todo aquello? ¿En qué preciso instante aquellos niños llenos de amor se habían metamorfoseado en adultos distantes y fríos, que a duras penas se acordaban de su existencia? Los pensamientos de Amelia fueron bruscamente interrumpidos por el timbre estridente del teléfono. Su corazón dio un vuelco de emoción. Se levantó de su silla con una rapidez inusitada, una celeridad excesiva para sus rodillas castigadas por la artritis, sintiendo una punzada de dolor agudo que decidió ignorar por completo en su apuro por responder. «Hola», contestó con una voz cargada de ansiedad, casi sin poder respirar. «Mamá, soy yo, Ricardo», se escuchó la voz al otro lado de la línea. Era una voz grave, seria, el tipo de tono que Amelia se imaginaba que él utilizaba en sus importantes reuniones de negocios. Su hijo mayor era un hombre de gran éxito, o al menos eso era lo que él le había contado. Se dedicaba al mundo de las finanzas, poseía una casa enorme en una zona residencial, conducía un automóvil de lujo, en resumen, todo aquello que el dinero era capaz de comprar. «Ricardo, mi amor, qué alegría tan grande escucharte», exclamó Amelia, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Era una reacción patética, ella lo sabía, emocionarse de esa manera por una simple llamada telefónica, pero era algo que no podía evitar. «¿Cómo estás, hijo mío? ¿Y Mónica y los niños? ¿Están todos bien?» «Mamá», respondió Ricardo con un tono que denotaba prisa e impaciencia. «Mira, no dispongo de mucho tiempo. Te llamo porque Paula, Samuel y yo hemos estado conversando y, bueno, hemos tomado una determinación». El corazón de Amelia comenzó a latir con más fuerza. «¿Una determinación? ¿Qué clase de determinación?» Por un fugaz instante, se permitió que la esperanza brotara con fuerza en su pecho. Quizás habían decidido que la visitarían con mayor frecuencia. Quizás querían que pasara las próximas festividades con ellos. Quizás. «¿Qué decisión, mi amor?», preguntó con una voz temblorosa. «Mamá»,
Paula ha encontrado una residencia de ancianos muy buena. Un lugar donde podrán atenderte mucho mejor de lo que tú puedes cuidarte a ti misma en este momento. Un sitio donde estarás rodeada de gente de tu misma edad, donde tendrás compañía a todas horas. Aquellas palabras cayeron sobre Amelia como un balde de agua helada. Una residencia de ancianos. Querían enviarla a una residencia de ancianos. Pero yo estoy perfectamente aquí, en mi casa, logró articular, sintiendo como un nudo se formaba en su garganta. Esta es mi casa, Ricardo. Es la casa donde ustedes crecieron, donde su padre y yo. Mamá, ya no estás en condiciones de vivir sola, la interrumpió Ricardo con una firmeza cortante. El otro día, la señora Jiménez me llamó muy preocupada porque te vio tambaleándote en el jardín. Dijo que por poco te caes. ¿Y si te caes y no hay nadie cerca para ayudarte? ¿Y si te sucede algo? Fue solo un pequeño mareo, nada más, protestó Amelia con debilidad. Hacía muchísimo calor ese día y se me olvidó beber suficiente agua. No quiere decir nada. Es definitivo, mamá. La decisión ya está tomada. Los tres estamos completamente de acuerdo. Pasaremos a buscarte mañana a primera hora. Empaca únicamente lo indispensable. En esos sitios no hay mucho espacio disponible. Nos vemos mañana. Ricardo, espera, por favor. Podemos hablar sobre esto. Pero la comunicación ya se había cortado. Su hijo había colgado sin siquiera molestarse en despedirse como era debido, sin decirle un te quiero, sin concederle la oportunidad de expresar sus sentimientos, sus temores, sus anhelos. Amelia permaneció de pie en el centro de la cocina, con el auricular del teléfono presionado contra su oído, como si aún pudiera percibir la voz de su hijo al otro lado. Las lágrimas que había estado conteniendo con tanto esfuerzo finalmente comenzaron a deslizarse por sus mejillas arrugadas, dejando surcos húmedos sobre su piel. Una residencia de ancianos. La frase retumbaba en su mente como una sentencia de muerte. Amelia había oído historias sobre esos lugares. Sitios donde los mayores eran abandonados para ser olvidados, donde transcurrían sus últimos días contemplando paredes blancas, aguardando visitas que nunca llegaban, contando los días hasta que la muerte finalmente los liberara de su profunda soledad. No, susurró para sus adentros, con una voz que era apenas un hilo audible en la casa silenciosa. No pienso ir. Esta es mi casa. No pueden forzarme. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras desafiantes, Amelia era consciente de la cruda verdad. Sus hijos podían obligarla. Ellos eran adultos con carreras profesionales, con influencia, con recursos. Ella no era más que una anciana sin dinero, sin alternativas, sin voz. Si ellos habían decidido que ella iría a una residencia de ancianos, entonces iría, le gustara o no. Amelia pasó el resto de la jornada sumida en una especie de aturdimiento. Se desplazaba por la casa como un espectro, acariciando objetos que habían formado parte de su vida durante décadas. Deslizó sus dedos sobre la superficie de la mesa del comedor, donde había servido incontables comidas. Se detuvo frente a la repisa de la chimenea, donde se exhibían las fotografías familiares, su boda con Mateo, el nacimiento de cada uno de sus hijos, los cumpleaños, las navidades, instantes congelados en el tiempo de una felicidad que una vez fue tangible y real. ¿Qué sucedería con todas esas fotografías, con todos esos preciados recuerdos? Las residencias de ancianos no disponían de espacio para vidas enteras almacenadas en cajas y álbumes. Todo lo que ella era, todo lo que había construido a lo largo de sus 72 años, tendría que ser reducido para caber en una diminuta maleta. Mientras el sol iniciaba su descenso, tiñendo el cielo con tonalidades anaranjadas y rosadas, Amelia subió con lentitud a su dormitorio. Del fondo del armario extrajo una vieja maleta de cuero marrón, la misma que había utilizado tantos años atrás cuando ella y Mateo viajaron para visitar a la hermana de él en la capital. Qué jóvenes habían sido entonces, qué llenos de vida y de esperanza. Amelia abrió la maleta sobre su cama e inició el doloroso proceso de seleccionar qué fragmentos de su vida eran dignos de ser salvados.
Dobló con sumo cuidado algunos vestidos, sus preferidos, aunque ya estuvieran anticuados y gastados por el uso. Añadió su cepillo para el cabello, algunos productos de aseo personal, un par de zapatos adicionales. Incluyó también su rosario, aquel que su madre le había regalado en su primera comunión, con las cuentas pulidas y desgastadas por décadas de oraciones. Pero había algo más, algo que Amelia había custodiado en secreto durante 5 largos años, desde el día en que Mateo falleció. Algo cuya existencia ni siquiera sus hijos sospechaban. Amelia se arrodilló junto a su cama, haciendo caso omiso del dolor agudo que le atravesaba las rodillas, y deslizó la mano por debajo del colchón. Sus dedos tantearon la superficie hasta que encontraron lo que buscaban, un sobre grande, sellado y abultado. Lo extrajo con delicadeza y se sentó en el borde de la cama, sosteniendo el sobre entre sus manos temblorosas. Dentro de ese sobre se encontraba todo su porvenir, todo aquello por lo que Mateo había trabajado tan arduamente para asegurar, $4.200.000 en efectivo. Una auténtica fortuna que su esposo había ido acumulando de forma lenta y paciente a lo largo de décadas de trabajo duro, de sacrificio y de ahorro constante. Dinero que había mantenido oculto de las autoridades, de las entidades bancarias, de todo el mundo, porque desconfiaba de un sistema que, en tantas ocasiones, había visto fallar a la gente trabajadora como ellos. Mateo le había hecho prometer que nunca revelaría a sus hijos la existencia de ese dinero, no hasta que estuviera completamente segura de que lo necesitaran de verdad, no por un impulso de codicia, sino por un acto de amor. Se lo había susurrado en su lecho de muerte. Utiliza este dinero con sabiduría, Amelia. Es para tu futuro, para que jamás tengas que depender de nadie, para que nunca te veas en la necesidad de mendigar amor o cuidados. Amelia había guardado el secreto con una fidelidad inquebrantable. Había subsistido con su pequeña pensión. Había pasado por necesidades. Había soportado el frío en invierno para economizar en calefacción. Había comido lo mínimo indispensable para estirar cada céntimo, pero jamás había tocado el dinero de Mateo. Lo había conservado como un tesoro sagrado, a la espera del momento oportuno. Ahora, mientras contemplaba el sobre, Amelia se preguntaba si ese momento finalmente había llegado. Sus hijos querían confinarla en una residencia de ancianos. Quizás podría emplear una parte de ese dinero para costear un lugar mejor, un lugar donde, como mínimo, dispusiera de su propia habitación con una ventana, donde la comida fuera aceptable, donde el personal de enfermería fuera amable. Pero algo en su corazón le decía que no. Algo le susurraba que aún no era el momento, que debía esperar, que debía confiar en la promesa que le había hecho a Mateo. Con manos trémulas, Amelia depositó el sobre en el fondo de la maleta. Lo ocultó debajo de toda su ropa, cubriéndolo con esmero, asegurándose de que no quedara visible. Acto seguido, cerró la maleta y la dejó junto a la puerta de su habitación. Esa noche, Amelia apenas consiguió conciliar el sueño. Permaneció despierta, con la mirada fija en el techo oscuro, escuchando los sonidos familiares de su hogar, el crujido de las viejas vigas de madera, el zumbido distante del refrigerador, el ladrido ocasional de un perro en la lejanía. Esos eran los sonidos que la habían acompañado durante tantos años, los sonidos que pronto serían sustituidos por el pitido de máquinas médicas y los lamentos de otros ancianos en un hogar que nunca sentiría como suyo. Las lágrimas rodaron por sus mejillas durante horas. Amelia lloró por la vida que estaba a punto de dejar atrás, por la casa que había sido su hogar durante más de 40 años, por los recuerdos que quedarían confinados entre aquellas paredes. Pero, por encima de todo, lloró por sus hijos, por el amor incondicional que les había profesado y que nunca había sido correspondido de la misma manera. Cuando finalmente despuntó el alba del 24 de julio, Amelia se levantó con los ojos hinchados y enrojecidos. Se vistió con esmero, eligiendo su mejor vestido, uno de color azul claro que Mateo siempre decía que hacía resaltar el brillo de sus ojos. Se peinó el cabello con dedicación, recogiéndolo en su moño de siempre. Se maquilló de forma ligera, aplicando un toque de lápiz labial de un tono rosado pálido. Deseaba tener un aspecto presentable. Quería aferrarse a su dignidad, aunque por dentro se sintiera completamente destrozada. A las 8 en punto de la mañana,
Tal y como Ricardo había indicado, Amelia oyó el ruido de un vehículo deteniéndose frente a su casa. Su corazón empezó a latir con una rapidez vertiginosa mientras se asomaba por la ventana y observaba un sedán de color negro estacionado en la calle. Las puertas se abrieron y de su interior emergieron sus 3 hijos. Ricardo fue el primero en descender. Era un hombre de elevada estatura y hombros anchos, ataviado con un impecable traje gris que, probablemente, costaba más que la pensión mensual de Amelia. Su cabello, que en otro tiempo fue tan negro como el de ella, ahora mostraba canas en las sienes, lo que le confería un aire distinguido. Sus ojos, sin embargo, eran gélidos, calculadores, los ojos de un hombre de negocios que había olvidado cómo experimentar emociones genuinas. Paula salió a continuación. Era una mujer esbelta, casi en exceso delgada, vestida con ropa deportiva de una marca reconocida y unas gafas de sol de gran tamaño que le cubrían la mitad del rostro. Su cabello rubio, de un tono platino evidentemente artificial, estaba recogido en una coleta alta. Se movía con la gracia estudiada de alguien que pasaba horas en el gimnasio esculpiendo su cuerpo hasta la perfección. Pero había una dureza en su expresión, una frialdad que hizo que el corazón de Amelia se encogiera. Samuel, su bebé, fue el último en salir. Era el más joven de los 3, aunque no lo aparentaba. Tenía una barriga prominente que sobresalía por encima de su cinturón, resultado de demasiadas comidas de negocios y demasiadas cervezas. Su rostro estaba enrojecido y sudoroso, a pesar de que apenas eran las 8 de la mañana. Vestía una camisa de golf de una marca cara y pantalones de color caqui. Ni siquiera dirigió la mirada hacia la casa. En su lugar, sacó su teléfono móvil y comenzó a teclear mensajes. Amelia abrió la puerta principal antes de que ellos tuvieran la oportunidad de llamar. Quería conservar su dignidad. Quería demostrarles que aún mantenía el control sobre algo, aunque solo fuera sobre el momento de abrir la puerta de su propia casa. «Buenos días», dijo con voz temblorosa, forzando una sonrisa en sus labios. «Adelante, pasen. Por favor, les preparo un café. Tengo algo de...». «No hay tiempo para eso, mamá», la interrumpió Ricardo de forma seca, sin siquiera corresponder a su intento de sonrisa. «Tenemos que marcharnos ya. La residencia de ancianos se encuentra a 2 horas de aquí y tengo una reunión de suma importancia a las 12. ¿Ya has empacado?». Amelia sintió el comentario como si le hubieran propinado una bofetada. Ni un simple buenos días, ni el más mínimo gesto de un abrazo, solo negocios, eficiencia y una prisa abrumadora. «Sí, mi maleta está en el piso de arriba», respondió Amelia, notando cómo su voz se resquebrajaba ligeramente. «Es solo una maleta, tal como me indicaste». Yo creí que quizás podríamos conversar primero, hablar de esto como una familia». «Ya hemos hablado, mamá», terció Paula, quitándose las gafas de sol y clavando en su madre una mirada tan fría como el hielo. «Esto es lo más conveniente para ti. Ya no eres capaz de cuidarte por ti misma. En la residencia de ancianos tendrás a tu disposición todo lo que necesitas, comida, atención médica constante, compañía». «Pero no los tendré a ustedes», susurró Amelia, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a asomar en sus ojos. «No tendré a mi familia. Esta es mi casa, Paula. Ustedes crecieron en este lugar. Hay tantos recuerdos aquí». «Los recuerdos no sirven para pagar las facturas, mamá», intervino Samuel sin despegar la vista de la pantalla de su teléfono. «Los recuerdos no van a ayudarte cuando sufras una caída y te fractures la cadera. Los recuerdos». «No podría soltar ese maldito teléfono por un solo instante», estalló Amelia de repente, sorprendiéndose incluso a sí misma por la intensidad que alcanzó su voz. «¿Podrías mirarme a los ojos mientras me comunicas que me están arrancando de mi propio hogar? ¿Podrías, por favor, mostrar aunque sea una pizca de respeto?». Sebastián finalmente levantó la mirada, y sus ojos reflejaban más irritación que arrepentimiento. «Mamá, no te estamos arrancando de ningún sitio. Estamos siendo prácticos. Esto implica un gasto de dinero, ¿sabes? La residencia de ancianos no es precisamente barata.
Pero los tres hemos llegado al acuerdo de dividir los costes porque te queremos y deseamos lo mejor para ti. Exactamente, añadió Ricardo, cruzándose de brazos con un gesto de autoridad. Así que, en lugar de intentar hacernos sentir culpables, deberías al menos mostrarte agradecida de que estemos dispuestos a realizar este sacrificio financiero por ti. Amelia los observó a los tres, a esos extraños que en algún momento fueron sus bebés, a quienes ella había amamantado, acunado hasta que se durmieran, consolado durante sus pesadillas, cuidado con devoción cuando estaban enfermos. ¿Cómo se había llegado a esta situación? ¿Cómo el amor se había transformado en esta fría y calculadora transacción financiera? Iré a buscar mi maleta, dijo finalmente, con la voz reducida a un mero susurro. Se dio la vuelta y comenzó a subir las escaleras, sintiendo cada escalón más pesado que el anterior. «¿Necesitas ayuda, mamá?», gritó Paula desde abajo, pero en su tono había más impaciencia que una preocupación genuina. «No, puedo sola», respondió Amelia sin girarse. Necesitaba esos últimos instantes a solas en su casa. Necesitaba despedirse en la intimidad de la vida que había conocido. Cuando llegó a su habitación, Amelia se detuvo en el umbral, observando el espacio que había sido su santuario durante tantos años, la cama donde había dormido junto a Mateo durante 40 años, la cómoda donde guardaba sus escasas joyas y recuerdos, el pequeño escritorio donde solía escribir cartas a sus hermanas, las paredes de las que colgaban fotografías de momentos felices que ahora parecían pertenecer a una vida completamente distinta. «Adiós», susurró a la habitación vacía. «Gracias por todos los recuerdos». Tomó su maleta, que de repente le pareció que pesaba 1 tonelada. Dentro se encontraba todo lo que le quedaba de su vida, algunos vestidos viejos, artículos de higiene personal, su rosario y $4.200.000 que sus hijos ni siquiera imaginaban que existían. Una cantidad de dinero que podría transformar sus vidas, que podría solucionar todos sus problemas, pero que ella había decidido mantener en secreto, fiel a la promesa que le había hecho a Mateo. Bajó las escaleras con lentitud, arrastrando la maleta peldaño a peldaño. El ruido sordo retumbaba en la casa silenciosa, como el compás lúgubre de una marcha fúnebre. Ricardo la esperaba al pie de la escalera, consultando su reloj de lujo con impaciencia. Por fin. «Vamos, dame esa cosa». Le arrebató la maleta de las manos a Amelia con un movimiento tan brusco que casi la hizo perder el equilibrio. «Ten cuidado con esa maleta», dijo Amelia con una firmeza mayor de la que sentía en su interior. «Contiene cosas muy valiosas para mí». Ricardo resopló con desdén. «¿Valiosas? Mamá, lo único valioso que probablemente guardas ahí son esos vestidos viejos que huelen a naftalina. Pero bueno, como prefieras». Paula ya se encontraba en el automóvil, retocándose el maquillaje en el espejo del parasol del copiloto. Sebastián seguía absorto en su teléfono, ahora apoyado contra el coche, fumando un cigarrillo. «¿No van a entrar a echar un último vistazo a la casa?», preguntó Amelia con un hilo de esperanza en la voz. «Han pasado años desde la última vez que estuvieron aquí. Tal vez les gustaría ver». «No hay tiempo, mamá», repitió Ricardo de forma mecánica, mientras guardaba la maleta en el maletero. «Además, de todas formas, vamos a poner esta casa en venta. Necesitamos el dinero para poder pagar la residencia de ancianos». Amelia sintió como si el mundo se detuviera a su alrededor. «¿Qué? ¿Van a vender la casa?». «Por supuesto que vamos a vender la casa», dijo Paula desde el interior del coche, mirando a su madre a través de la ventanilla abierta como si fuera una tonta. «¿Qué esperabas? ¿Que la mantuviéramos vacía solo por sentimentalismo? El mercado inmobiliario está en un buen momento ahora mismo. Podemos obtener un buen precio por ella». «Esta casa es mi hogar», protestó Amelia, sintiendo como las lágrimas finalmente comenzaban a rodar sin control por sus mejillas. «Su padre y yo compramos esta casa juntos. Aquí nacieron ustedes. Aquí están todos nuestros recuerdos». «Los recuerdos no pagan las cuentas», repitió Sebastián, arrojando su cigarrillo al suelo y aplastándolo con la punta del zapato. «Mira, mamá, sé que esto es difícil para ti, pero tienes que ser práctica. La casa tiene un valor económico.
Ese dinero pagará por tus cuidados. Es matemática simple. Sube al coche, mamá, ordenó Ricardo, abriendo la puerta trasera. Ya hemos perdido suficiente tiempo. Amelia caminó hacia el automóvil con las piernas temblorosas. Se giró una última vez para contemplar su casa, su hogar, el lugar donde había sido feliz, donde había amado y había sido amada, donde había criado a sus hijos con todo el amor de su corazón. Las ventanas la observaban como ojos tristes, despidiéndose de ella en silencio. Adiós, susurró tan bajo que nadie más pudo oírla. Se introdujo en el asiento trasero del automóvil, sintiendo de inmediato el fuerte contraste entre el calor del exterior y el aire acondicionado helado del interior. Paula ocupaba el asiento del copiloto. Sebastián se sentó junto a Amelia en la parte trasera, todavía pegado a la pantalla de su teléfono. Ricardo se puso al volante. El motor arrancó con un suave rugido. El automóvil comenzó a moverse, alejándose de la casa, alejándose de todo lo que Amelia había conocido y amado. Durante los primeros 30 minutos del trayecto, reinó un silencio absoluto. Paula escuchaba música con sus auriculares. Sebastián jugaba a algún tipo de videojuego en su teléfono, haciendo gestos de frustración cada vez que perdía. Ricardo conducía con la vista fija en la carretera, con la mandíbula apretada en una línea dura. Amelia miraba por la ventana, observando cómo el paisaje familiar de su vecindario daba paso a zonas que no reconocía. Pasaron por parques donde ella solía llevar a sus hijos cuando eran pequeños. Pasaron por la escuela donde habían estudiado. Pasaron por la iglesia donde ella y Mateo se habían casado, donde habían bautizado a cada uno de sus hijos. Cada lugar era un recuerdo, cada esquina una historia, y cada kilómetro que avanzaban era un kilómetro más lejos de todo lo que ella había conocido y amado. ¿Tienen hambre?, preguntó Amelia después de un rato, intentando romper el pesado silencio. ¿Podríamos detenernos a comer algo? Yo invito. No tengo hambre, respondió Paula sin quitarse los auriculares. Yo comí algo antes de salir, dijo Sebastián sin levantar la vista de su teléfono. Ya te he dicho que tengo una reunión, mamá, añadió Ricardo con evidente irritación. No hay tiempo para hacer paradas. Amelia volvió a sumirse en el silencio. Se miró las manos arrugadas que descansaban en su regazo, notando cómo temblaban ligeramente. Recordó cuando esas mismas manos eran jóvenes y fuertes, cuando acunaban a sus bebés, cuando cocinaban comidas deliciosas para su familia, cuando trabajaban largas horas limpiando casas ajenas para poder darles a sus hijos todo lo que necesitaban. Ahora esas manos eran viejas, inútiles, temblaban sin que pudiera controlarlo. Como ella, habían dejado de ser necesarias. El automóvil siguió avanzando, alejándose cada vez más de la ciudad. El paisaje comenzó a cambiar gradualmente. Los edificios dieron paso a campos abiertos. Las calles pavimentadas se convirtieron en carreteras de 2 carriles. El tráfico se volvió cada vez más escaso hasta que prácticamente desapareció. Amelia se percató de que Ricardo había tomado una salida que no reconocía. En lugar de continuar por la autopista principal, ahora conducía por una carretera secundaria que parecía adentrarse en pleno desierto. A ambos lados del camino solo se veía tierra árida, arbustos secos y, de vez en cuando, algún cactus solitario. Ricardo, dijo Amelia con voz temblorosa, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Por qué has tomado esta salida? Creo que nos hemos desviado del camino. Es un atajo, respondió Ricardo sin mirarla, con las manos aferradas al volante con una fuerza desmedida. Pero esto no parece llevar a ninguna parte, insistió Amelia, observando por la ventana el paisaje cada vez más desolado. Ricardo, por favor, volvamos a la carretera principal. Paula se quitó los auriculares y se giró para mirar a su madre con una expresión que Amelia no supo descifrar. Había algo extraño en su mirada, algo que hizo que el estómago de Amelia se retorciera de miedo. ¿Qué está pasando?, preguntó Amelia, sintiendo como el pánico comenzaba a apoderarse de ella. ¿A dónde me están llevando realmente? Sebastián finalmente guardó su teléfono y miró a su madre.
Por primera vez en todo el día, realmente la miró a los ojos, y lo que Amelia vio en ellos la horrorizó. No había amor allí, ni culpa, ni siquiera lástima. Solo había frialdad, indiferencia y algo que se parecía peligrosamente al desprecio. Mamá, comenzó Sebastián con una voz que intentaba sonar razonable, pero que solo resultaba cruel. Tenemos que hablar contigo sobre un asunto. Los tres hemos estado conversando, intervino Paula, con una voz que sonaba ensayada, como si hubiera practicado esas palabras. Y hemos llegado a una conclusión. La residencia de ancianos, bueno, es muy cara. Excesivamente cara. Y, francamente, ninguno de nosotros dispone del dinero para costearla. Pero ustedes dijeron que iban a dividir los gastos, protestó Elena, sintiendo cómo el miedo se transformaba en un terror absoluto. Dijeron que era un sacrificio que estaban dispuestos a hacer. Ricardo soltó una risa amarga que no tenía ni una pizca de humor. Mentimos, mamá. Te dijimos lo que querías oír para que vinieras con nosotros sin montar un escándalo. Elena no podía dar crédito a lo que estaba escuchando. Entonces, ¿a dónde me llevan si no es a la residencia de ancianos? ¿A dónde? El automóvil redujo la velocidad y finalmente se detuvo en medio de la nada más absoluta. A su alrededor no había nada más que desierto, tierra seca y agrietada, arbustos muertos y un sol implacable que brillaba en un cielo despejado. No había casas, no había otros coches, no había señales de civilización en ninguna dirección. Ricardo apagó el motor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Aquí, dijo Ricardo simplemente, sin emoción alguna en su voz. Te llevaremos aquí. Amelia sintió como si alguien hubiera abierto una trampilla bajo sus pies y estuviera cayendo en un abismo sin fondo. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Patricia se desabrochó el cinturón de seguridad y se giró por completo para mirar a su madre. Su rostro, que en otro tiempo Amelia había considerado hermoso, ahora le parecía el de un demonio. Mamá, seamos sinceros. Eres una carga. Una carga económica, una carga emocional, una carga en todos los sentidos. No tenemos dinero para pagarte una residencia de ancianos. No tenemos tiempo para visitarte. Y, francamente, no tenemos ningún interés en seguir fingiendo que nos importas. Las palabras hirieron a Amelia más profundamente que cualquier cuchillo. Pero yo soy su madre. Yo los crié, los amé, di toda mi vida por ustedes. Y ahora es tu turno de hacer algo por nosotros, interrumpió Sebastián con frialdad. Puedes hacer nuestras vidas mucho más fáciles, simplemente, desapareciendo. Amelia los miró a los tres, buscando desesperadamente algún signo de humanidad, de amor, de arrepentimiento. Pero todo lo que encontró fueron rostros duros, decididos, sin una pizca de culpa o compasión. No pueden hacer esto, susurró Amelia, sintiendo como las lágrimas rodaban por sus mejillas. Por favor, mis niños, mis bebés, no pueden. No somos tus bebés, mamá, espetó Patricia con veneno en su voz. Somos adultos con nuestras propias vidas, nuestros propios problemas, y tú ya no formas parte de esas vidas. Rodrigo salió del automóvil y abrió la puerta trasera donde estaba sentada Amelia. Baja, ordenó. No, gimió Amelia, aferrándose al asiento. Por favor, no me hagan esto. Por favor, los perdono por todo. Solo llévenme de vuelta. Pueden dejarme en mi casa y nunca más los volveré a molestar. Lo prometo, lo juro. Pero Ricardo la agarró del brazo con una fuerza brutal y la sacó del vehículo. Amelia gritó de dolor al caer de rodillas sobre la tierra caliente y seca. Sebastián salió por el otro lado y abrió el maletero. Sacó la maleta de Amelia y la arrojó al suelo junto a ella con desdén. Aquí tienes tu equipaje, mamá. Todo lo que necesitas. Amelia se puso en pie temblando, con su vestido azul ahora cubierto de polvo. Miró a sus tres hijos, que estaban de pie frente a ella, y vio en ellos a unos completos extraños. ¿Dónde estaban los niños que había amado? ¿Dónde estaban los bebés que había cunado hasta que se durmieran cantándoles canciones de cuna?
¿Dónde estaban los adolescentes que le habían dicho te amo, mamá antes de irse a dormir cada noche? Por favor, rogó una última vez, juntando sus manos temblorosas como en una oración. No me dejen aquí. Voy a morir aquí, sola en el desierto. Por favor, tengan piedad. Si te mueres, dijo Patricia encogiéndose de hombros, con una indiferencia que le heló la sangre a Amelia. Honestamente, sería más fácil para todos. Ya no le eres útil a nadie, mamá. Tu vida ya no tiene propósito. Con la venta de la casa tendremos suficiente dinero para dividirlo entre nosotros tres, agregó Sebastián. Y sin ti por medio, no tendremos que preocuparnos por cuidados médicos o gastos de ancianos. Todo se resuelve de la mejor manera. ¿Cómo pueden ser tan crueles?, lloró Amelia. Yo les di todo. Tuve 2 trabajos para poder comprarles ropa nueva para la escuela. Pasé hambre para que ustedes pudieran comer. Lloré cuando ustedes lloraban. Reí cuando reían. Los amé más que a mi propia vida. Y ese fue tu error, dijo Ricardo con una frialdad absoluta. Esperabas que ese amor fuera correspondido, pero la vida no funciona así, mamá. La gente utiliza a quien le es útil y descarta a quien ya no lo es. Así es el mundo real. Los 3 volvieron a subir al automóvil. Amelia corrió hacia la ventanilla del conductor, golpeándola desesperadamente con sus manos débiles. No, por favor, no me dejen aquí. Ricardo, Paula, Sebastián, soy su madre. Los amo, por favor. Pero el motor arrancó, ahogando sus gritos. El automóvil dio la vuelta, levantando una nube de polvo. Amelia corrió detrás de él tanto como sus piernas ancianas se lo permitieron, gritando hasta que su garganta quedó en carne viva. Vuelvan, por favor, vuelvan. No me dejen morir aquí sola. Pero el vehículo se alejaba cada vez más rápido, haciéndose cada vez más pequeño en la distancia, hasta convertirse en un punto minúsculo en el horizonte. Y luego, incluso ese punto desapareció. Amelia se quedó de pie en medio de la carretera desierta, sola, abandonada, con su vieja maleta como única compañía. El silencio a su alrededor era absoluto, roto únicamente por el sonido del viento seco que levantaba pequeños remolinos de polvo. Se dejó caer de rodillas en medio del camino y finalmente permitió que el dolor, la traición, el horror de lo que acababa de suceder la abrumaran por completo. Sus sollozos resonaron en el desierto vacío. El llanto de una madre destrozada, cuyo corazón había sido roto en 1000 pedazos por las personas que más amaba en el mundo. No supo cuánto tiempo permaneció allí, arrodillada en el polvo, llorando hasta que no le quedaron más lágrimas. El sol subía cada vez más alto en el cielo, convirtiéndose en un círculo blanco e implacable que derramaba su calor sobre ella sin piedad. Finalmente, Amelia se secó las lágrimas con manos temblorosas y miró a su alrededor. En todas las direcciones no había nada más que desierto. No había sombra, no había agua, no había esperanza. No había una gota de agua a la vista, ni un solo lugar que ofreciera un respiro del sol. Si se quedaba en ese sitio, moriría. La conclusión era tan simple como aterradora. Levántate, se ordenó a sí misma con una voz ronca y quebrada. Amelia Vargas, ponte en pie. No vas a morir en este lugar. No les concederás esa satisfacción. Con un esfuerzo sobrehumano, logró ponerse de pie. Sus rodillas protestaron con un dolor agudo, su espalda se quejó con una punzada ardiente. Cada músculo de su cuerpo le suplicaba que se rindiera, que se dejara caer y aceptara el final. Pero había algo en su interior, una chispa remanente de la mujer fuerte que alguna vez fue, que se negaba rotundamente a extinguirse. Dirigió su mirada a la maleta, tirada en el polvo del suelo. Por un instante, consideró la idea de abandonarla allí. ¿Qué sentido tenía cargar con ella? Solo la haría más lenta, la agotaría más rápido. Pero entonces recordó lo que se ocultaba en su interior, el dinero de Mateo, $4.200.000. Una risa amarga y seca se escapó de sus labios agrietados. ¿De qué le servía toda esa fortuna en ese momento? No podía comprarle agua en medio de la desolación del desierto.
No podía materializar un automóvil que la transportara a un lugar seguro. Y, ciertamente, no podía comprarle el amor de sus hijos. A pesar de todo, se inclinó y levantó la maleta. Se sentía pesada, mucho más pesada de lo que recordaba, pero la agarró con firmeza y comenzó a caminar. No tenía la menor idea de hacia dónde se dirigía. Simplemente eligió una dirección al azar y empezó a poner un pie delante del otro. El sol era un enemigo despiadado, convirtiendo el aire en una masa densa y ardiente que causaba dolor al respirar. El sudor no tardó en empapar su vestido, haciendo que la tela se le adhiriera incómodamente al cuerpo. Sentía la boca tan seca como el papel de lija. Un paso más, se repetía a sí misma con cada avance que lograba, solo un paso más. Y luego otro, y otro más. Las horas transcurrían con una lentitud tortuosa. El sol alcanzó su punto más alto, su cenit, transformando el desierto en un horno al rojo vivo. Amelia sentía como su piel se quemaba, como sus labios se agrietaban hasta sangrar. Se formaron ampollas en sus pies, dentro de sus zapatos gastados. Cada respiración era un esfuerzo titánico, cada paso una agonía. La maleta parecía ganar peso con cada metro. Varias veces estuvo a punto de soltarla, de rendirse y dejarse caer junto a ella. Pero algo en su interior, quizás el recuerdo de Mateo, quizás su propio orgullo herido, la impulsaba a seguir moviéndose. Mateo, susurró hacia el cielo abrasador. Mateo, mi amor, ayúdame. Dame fuerzas, solo un poco más. No sabía si había caminado durante 2 horas o 5. El tiempo había perdido todo su significado bajo aquel sol implacable. Su mente comenzaba a nublarse. Los pensamientos se volvían confusos y desordenados. Empezó a ver cosas que sabía que no podían ser reales. Un lago de agua fresca en la distancia, una casa que ofrecía una sombra acogedora. Vio a Mateo caminando hacia ella con los brazos abiertos. No, se dijo a sí misma, sacudiendo la cabeza con fuerza para disipar las alucinaciones. No es real. Sigue caminando, solo, sigue caminando. Sus piernas finalmente cedieron y cayó al suelo con un golpe seco. La maleta rodó de sus manos, abriéndose con el impacto. Su ropa se desparramó por el suelo polvoriento y allí, a la vista de cualquiera que pudiera pasar, quedó expuesto el sobre con el dinero de Mateo. Amelia miró el sobre con los ojos vidriosos. $4.200.000. Una fortuna por la que sus hijos habrían sido capaces de matar. Una fortuna que ahora yacía en el polvo del desierto, tan inútil como ella misma. Pensó en sus hijos. En Ricardo con su traje caro y su reloj de lujo. En Paula con su cuerpo esculpido a la perfección y su ropa de marca. En Sebastián con sus comidas costosas y su cómodo estilo de vida. Pensó en cómo todos ellos luchaban constantemente con las deudas, con las hipotecas, con la necesidad de mantener las apariencias de éxito y prosperidad. Y allí estaba ella, su anciana madre, a quien habían abandonado a su suerte para morir, con más dinero del que cualquiera de ellos vería en toda su vida. Si tan solo lo supieran, murmuró Amelia, con una voz que era apenas un hilo audible. Si tan solo hubieran preguntado, si tan solo hubieran mostrado un poco de amabilidad. Una risa histérica y ahogada burbujeó en su garganta. La ironía de la situación era demasiado perfecta, demasiado cruel. Sus hijos la habían abandonado pensando que era inútil, una carga sin ningún valor. Nunca sabrían cuán equivocados estaban. Amelia cerró los ojos, sintiendo cómo la conciencia comenzaba a escapársele. El calor, la deshidratación, el agotamiento extremo, todo se combinaba para arrastrarla hacia la oscuridad. Quizás era mejor así. Quizás había llegado el momento de rendirse, de dejarse ir, de reunirse con Mateo donde quiera que estuviera. Lo siento, Mateo, susurró hacia el cielo. No pude cumplir mi promesa. No pude usar el dinero sabiamente. Perdóname, mi amor. Estaba a punto de dejarse llevar por la negrura cuando escuchó un sonido en la lejanía. Al principio, pensó que se trataba de otra alucinación, otra broma cruel de su mente moribunda. Pero el sonido se hizo más fuerte, más nítido, más real.
Era el motor de un vehículo. Con el último resquicio de energía que le quedaba, Amelia abrió los ojos. A través de la neblina de calor y polvo, distinguió un punto que se acercaba por el camino. Un vehículo. Alguien venía. Intentó gritar, pero su garganta seca apenas pudo producir un susurro. Ayuda, por favor. El vehículo se acercó más y más, hasta que finalmente se detuvo a unos pocos metros de donde yacía Amelia. Era una camioneta pick-up vieja y destartalada, cubierta por una gruesa capa de polvo. La puerta del conductor se abrió y de ella descendió un hombre. Era de mediana edad, probablemente rondando los 50 años, con la piel curtida por el sol y profundas arrugas alrededor de los ojos. Vestía unos vaqueros desgastados, una camisa de franela a pesar del calor sofocante, y un sombrero de vaquero raído. Su rostro reflejaba sorpresa y una profunda preocupación al ver a Amelia tirada en el suelo. «Dios mío», exclamó el hombre, corriendo hacia ella. «Señora, ¿qué le ha pasado? ¿Qué hace aquí en medio de la nada?» Amelia intentó responder, pero solo logró emitir un gemido débil. El hombre se arrodilló a su lado, examinándola rápidamente con ojos expertos. «Está deshidratada», murmuró para sí mismo. «Y probablemente con una insolación. Necesita agua urgentemente». Corrió de regreso a su camioneta y volvió con una botella de agua. Con delicadeza, levantó la cabeza de Amelia y llevó la botella a sus labios. «Beba despacio», le instruyó con una voz suave. «Pequeños sorbos. Así, muy bien». El agua fresca al contacto con sus labios agrietados fue como una bendición del cielo. Amelia bebió con avidez, sintiendo como el líquido vital recorría su garganta reseca. «Despacio, despacio», repitió el hombre. «No tan rápido o se sentirá mal». Cuando Amelia hubo bebido lo suficiente, el hombre echó un vistazo a su alrededor, viendo la maleta abierta y la ropa esparcida. Sus ojos se posaron en el abultado sobre que yacía en el suelo. «¿Es suya esa maleta?», preguntó. Amelia asintió débilmente. El hombre comenzó a recoger la ropa dispersa, doblándola con cuidado y colocándola de nuevo en la maleta. Cuando llegó al sobre, dudó por un instante. Era evidente por su peso y grosor que contenía una gran cantidad de dinero. Amelia lo observó, esperando que tomara el sobre y huyera. ¿Por qué no lo haría? Ella era solo una anciana abandonada en el desierto. Nadie se enteraría si se llevaba el dinero. Podría matarla allí mismo y nadie lo descubriría jamás. Pero, en cambio, el hombre colocó el sobre cuidadosamente dentro de la maleta y cerró la cremallera. Luego volvió junto a Amelia. «¿Puede caminar si la ayudo?», preguntó. Amelia negó con la cabeza. Sentía las piernas como si fueran de gelatina, sin ninguna fuerza. «Está bien», dijo el hombre con amabilidad. «La llevaré en brazos. Tiene que salir de este sol o morirá aquí mismo». Con una facilidad sorprendente, a pesar de su edad, el hombre levantó a Amelia en sus brazos como si fuera una niña. Apenas pesaba nada, se dio cuenta ella con tristeza. Había perdido tanto peso en los últimos años que era prácticamente piel y huesos. El hombre la llevó hasta su camioneta y la colocó con suavidad en el asiento del pasajero. Regresó a por la maleta, la puso en la parte trasera y luego se subió al asiento del conductor. «Me llamo Miguel», se presentó mientras ponía el aire acondicionado al máximo. «Miguel Herrera. Tengo un pequeño rancho a unos 30 kilómetros de aquí. La llevaré allí, ¿está bien?». Amelia asintió, demasiado débil para hablar. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas de nuevo, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, sino de alivio y gratitud. Miguel condujo en silencio durante los primeros minutos, dejando que Amelia se recuperara. El aire acondicionado y el agua estaban haciendo su magia, devolviéndola lentamente a la vida. «¿Quiere contarme qué pasó?», preguntó Miguel finalmente con voz gentil. «¿Cómo terminó en medio del desierto sin agua, sin sombra, sin nada?». Amelia tragó saliva, sintiendo que su garganta todavía le dolía. Cuando habló, su voz era apenas un susurro ronco. «Mis hijos», dijo simplemente.
Mis 3 hijos me trajeron aquí y me abandonaron. Miguel la miró con incredulidad. ¿Sus hijos hicieron esto? ¿Por qué? Porque soy vieja, respondió Amelia con amargura. Porque soy una carga. Porque es más fácil dejarme morir en el desierto que pagar por mi cuidado. Miguel apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Eso es monstruoso. ¿Cómo pueden esas personas llamarse sus hijos? No lo sé, susurró Amelia. Ya no sé nada. Condujeron en silencio el resto del camino. Amelia miraba por la ventana, viendo cómo el paisaje desolado comenzaba a transformarse gradualmente. Aparecieron algunos árboles, luego cercas que marcaban los límites de propiedades. Finalmente, divisó algunos edificios en la distancia. Miguel giró por un camino de tierra que conducía a un rancho modesto. Había una casa de una sola planta pintada de blanco, aunque con la pintura descascarillada en algunos lugares. Un granero rojo en la parte trasera y algunos corrales con caballos. Era un lugar simple, humilde, pero tenía el aspecto de un hogar. Una mujer salió de la casa al escuchar el sonido de la camioneta. Era de una edad similar a la de Miguel, quizás un poco más joven, con el cabello castaño recogido en una trenza y un delantal atado a la cintura. Su rostro mostró preocupación al ver a Miguel bajando del vehículo. «Miguel, ¿quién es ella?», preguntó la mujer. «¿Qué ha pasado?». «María, esta señora necesita nuestra ayuda», respondió Miguel, abriendo la puerta del pasajero. «La encontré en el desierto. Alguien la abandonó allí para que muriera». El rostro de María se llenó de horror. «Dios mío. Tráela adentro rápidamente. La llevaremos a la habitación de invitados». Entre los dos ayudaron a Amelia a entrar en la casa. El interior era fresco y acogedor, con muebles antiguos pero bien cuidados. Olía a pan recién horneado y a café. Era el tipo de hogar que Amelia había tenido alguna vez, lleno de calidez y amor. La llevaron a una pequeña habitación con una cama cubierta por una colcha hecha a mano. La recostaron con suavidad y María comenzó a examinarla con manos expertas. «Está gravemente deshidratada», dijo María con preocupación. «Y mira estas quemaduras del sol. Pobrecita, ¿cuánto tiempo estuvo ahí fuera?». «No lo sé», respondió Miguel. «Voy a traer su maleta del camión». Mientras Miguel salía, María continuó cuidando a Amelia. Le quitó los zapatos con delicadeza, revelando unos pies cubiertos de ampollas sangrantes. Le trajo más agua y un paño húmedo para limpiarle el rostro. «Tranquila, corazón», murmuró María con ternura. «Ya está a salvo. Nadie le hará daño aquí». La amabilidad de esta completa extraña hizo que Amelia rompiera a llorar de nuevo. María simplemente la abrazó, dejándola llorar en su hombro, acariciando su cabello blanco como una madre lo haría con su hija. «Ya, susurraba María. «Llore todo lo que necesite. A veces, las lágrimas son la única medicina para un corazón roto». Miguel regresó con la maleta y la colocó junto a la cama. «María, necesita ver a un médico. Esas quemaduras del sol son serias». «Llamaré al doctor Ramírez», respondió María. «Pero primero, déjame darle algo de comer». «No me digas que no tienes hambre», añadió, mirando a Amelia. «Puedo ver que no has comido en mucho tiempo». A pesar de todo, Amelia descubrió que sí tenía hambre. Su estómago rugió al oír la mención de la comida. María sonrió. «Ahí está. Vuelvo enseguida con una sopa. La sopa lo cura todo. Mi madre siempre lo decía». Los días siguientes pasaron en una neblina de cuidados y recuperación. María y Miguel resultaron ser ángeles disfrazados. La alimentaron, la cuidaron. Llamaron al médico, que trató sus quemaduras y su deshidratación. Le dieron ropa limpia para usar mientras lavaban la suya. Le ofrecieron su hogar sin pedir nada a cambio. Amelia les contó su historia completa durante esos días. Les habló de sus 3 hijos, de cómo los había criado sola después de la muerte de Mateo, de cómo trabajó hasta el agotamiento para darles todo.
Les contó sobre el día en que la recogieron con la excusa de llevarla a una residencia de ancianos, solo para abandonarla en el desierto. María lloró al escuchar la historia. Miguel apretó los puños con ira contenida. Pero ninguno de los dos la juzgó. Ninguno cuestionó su relato. Ninguno sugirió que ella había hecho algo para merecer ese trato. Algunas personas simplemente nacen sin corazón, dijo Miguel una noche mientras cenaban juntos. Y, desafortunadamente, a veces esas personas son familia. Pero la familia no es solo sangre, Amelia. La familia son las personas que están ahí para ti cuando más las necesitas. Amelia asintió, sintiendo una calidez en su pecho que no había sentido en años. Estos extraños le habían mostrado más amor y cuidado en unos pocos días de lo que sus propios hijos le habían mostrado en años. Pasó una semana antes de que Amelia se sintiera lo suficientemente fuerte como para pensar en el futuro. Una tarde, mientras María estaba ocupada en la cocina y Miguel había salido a revisar los caballos, Amelia abrió su maleta por primera vez desde que había llegado al rancho. Allí estaba el sobre, exactamente donde lo había dejado. $4.200.000, intactos. Miguel y María lo habían visto. Sabían que estaba allí, pero no habían hecho ni una sola pregunta al respecto. No habían mostrado codicia, no habían insinuado que merecían una recompensa por haberla salvado. Esa noche, durante la cena, Amelia tomó una decisión. Miguel, María, comenzó con una voz firme, más firme de lo que había sonado en mucho tiempo. Tengo algo que mostrarles y algo que proponerles. Sacó el sobre y lo colocó sobre la mesa. Con manos que ya no temblaban tanto, lo abrió y reveló su contenido. Los ojos de Miguel y María se abrieron como platos al ver la cantidad de dinero que había dentro. Dios santo, susurró María. Amelia, ¿de dónde salió todo esto? Mi esposo Mateo trabajó toda su vida y lo ahorró, explicó Amelia. No confiaba en los bancos, así que lo guardó todo en efectivo. Me hizo prometer que lo usaría sabiamente, que lo usaría cuando realmente importara. ¿Y sus hijos no saben nada de esto?, preguntó Miguel con incredulidad. Amelia negó con la cabeza. No se lo dije. Y ahora me alegro de no haberlo hecho. Si lo hubieran sabido, probablemente me habrían matado por el dinero en lugar de solo abandonarme. María se persignó ante la horrible verdad de esas palabras. Quiero pagarles, continuó Amelia. Por salvar mi vida, por cuidarme, por mostrarme que todavía existe la bondad en el mundo. Quiero. No aceptaremos ni un céntimo de ese dinero, Amelia, la interrumpió Miguel firmemente. Hicimos lo que cualquier persona decente haría. No necesitamos un pago por ser humanos. Pero ustedes, comenzó Amelia. No, repitió María con igual firmeza. Ese dinero es suyo. Es su seguridad, su futuro. No lo regale así como así. Amelia sintió que las lágrimas volvían a sus ojos. Entonces, déjenme quedarme aquí, dijo. Déjenme quedarme con ustedes. Les pagaré por el alojamiento. Les ayudaré en la casa como pueda. No quiero estar sola otra vez. Por favor. Miguel y María se miraron el uno al otro, comunicándose en silencio de la manera en que solo las parejas que han estado juntas durante mucho tiempo pueden hacerlo. Finalmente, ambos asintieron. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras, dijo María con una sonrisa cálida. Pero no como una inquilina que paga. Como familia. Como familia, repitió Miguel. Nuestra hija se fue a la universidad hace años y no ha vuelto. Esta casa se siente demasiado vacía sin ella. Nos haría felices tenerte aquí. Amelia finalmente se permitió sonreír. Una sonrisa genuina que iluminó su rostro arrugado. Por primera vez en años, sentía que había encontrado un lugar al que pertenecía. Los meses pasaron y Amelia floreció bajo el cuidado de Miguel y María. Ayudaba en la casa tanto como su cuerpo anciano se lo permitía. Cocinaba con María, aprendiendo nuevas recetas y enseñando las suyas. Se sentaba con Miguel en el porche por las tardes, viendo la puesta de sol sobre los campos. Se sentía en paz, algo que no había sentido en mucho tiempo.
Pero el pasado no estaba listo para dejarla marchar. 3 meses después de su llegada al rancho, Miguel regresó del pueblo con noticias inquietantes. Amelia, dijo con una expresión seria, vi algo en el periódico del pueblo. Tus hijos te están buscando. El corazón de Amelia se hundió. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Miguel le mostró el periódico. En la sección de personas desaparecidas había una fotografía de Amelia, aunque era una foto vieja de cuando era más joven. El titular decía, familia busca desesperadamente a madre anciana desaparecida. Amelia leyó el artículo con manos temblorosas. Sus 3 hijos habían reportado su desaparición a la policía 2 semanas después de abandonarla. Alegaban que la habían dejado en una residencia de ancianos, pero que ella había huido durante la noche. Ofrecían una recompensa de $50,000 por información que llevara a su paradero. $50,000, murmuró Amelia con amargura. ¡Qué generosos! Están dispuestos a pagar $50,000 para encontrarme cuando tienen 4,200,000 esperándolos si me encuentran. ¿Crees que saben lo del dinero?, preguntó María, que había estado leyendo por encima del hombro de Amelia. No lo sé, respondió Amelia. Pero hay algo más en esto. Mencionaron que querían vender mi casa. Si alguien informa que estoy viva y en otro lugar, no pueden declararme muerta y tomar el control de la casa tan fácilmente. Miguel frunció el ceño. ¿Qué quieres hacer? Amelia pensó durante un largo momento. Podría esconderse, seguir viviendo allí en el rancho bajo un nombre falso. Pero eso significaría vivir con un miedo constante, mirando por encima del hombro, siempre esperando el día en que sus hijos aparecieran. Quiero justicia, dijo finalmente, con una voz que sonaba más fuerte y decidida de lo que se había sentido en años. Quiero que paguen por lo que me hicieron. Y creo que sé exactamente cómo hacerlo. Durante los días siguientes, Amelia, con la ayuda de Miguel y María, elaboró un plan. Primero, fue al pueblo más cercano y habló con la policía, contándoles toda la verdad sobre lo que sus hijos le habían hecho. Presentó una denuncia formal por intento de homicidio y abandono de persona vulnerable. El detective asignado al caso, un hombre mayor llamado Detective Ramos, la escuchó con una expresión cada vez más sombría. Señora Vargas, dijo cuando ella terminó su relato. Lo que me está describiendo son crímenes muy serios. Si sus hijos realmente la abandonaron en el desierto con la intención de que muriera, estamos hablando de intento de asesinato. Es exactamente lo que hicieron, confirmó Amelia con firmeza. Y puedo probarlo. Amelia explicó que, aunque estuvo semi-inconsciente durante gran parte del tiempo, recordaba claramente las palabras que sus hijos habían dicho. Recordaba cómo Paula había dicho que sería más fácil para todos si moría. Recordaba cómo Sebastián había dicho que podrían dividir el dinero de la venta de la casa sin ella. Necesitaré que venga a la comisaría para hacer una declaración formal, dijo el detective Ramos, y haremos que un médico la examine y documente su estado. Documente sus lesiones. Las quemaduras solares, las ampollas en los pies, cada detalle servirá como prueba irrefutable. Amelia siguió al pie de la letra cada una de las indicaciones del detective. Se sometió a una serie de exámenes médicos que documentaron meticulosamente cada hematoma, cada quemadura, cada señal física de la terrible experiencia que había soportado. El médico que la examinó, un hombre de semblante serio y profesional, declaró en su informe que, de no haber sido por la oportuna intervención de Miguel, Amelia habría fallecido en un plazo no superior a 24 horas. El detective Ramos también se desplazó hasta el rancho para entrevistarse con Miguel, quien proporcionó un testimonio detallado sobre el estado lamentable en que había encontrado a Amelia. Tomó fotografías del lugar exacto del hallazgo, demostrando con imágenes la lejanía y la desolación absoluta del área. Tiene un caso extremadamente sólido, le comunicó el detective a Amelia, pero debo advertirle que esto va a ser un proceso muy difícil en el plano emocional. Sus hijos lo negarán todo. Intentarán pintarla como una anciana confundida que sufre de demencia. Contratarán abogados caros y sin escrúpulos. ¿Está completamente segura de que desea pasar por todo esto?
Amelia sostuvo la mirada del detective, sus ojos fijos y sin un atisbo de duda. Estoy absolutamente segura. Lo que me hicieron fue imperdonable. Merezco que se haga justicia y ellos merecen ser castigados por su crueldad. Entonces, procederemos, afirmó el detective Ramos con un asentimiento de aprobación. Pero antes, necesitamos citar a sus hijos para un interrogatorio. ¿Estaría dispuesta a confrontarlos cara a cara? Amelia sopesó la pregunta. La idea de volver a ver a Ricardo, Paula y Samuel la aterrorizaba, pero, al mismo tiempo, la llenaba de una extraña energía. Deseaba ver sus rostros cuando descubrieran que había sobrevivido. Quería que supieran, sin lugar a dudas, que no podrían escapar de las consecuencias de sus actos. Sí, dijo con una determinación inquebrantable. Estoy lista para confrontarlos. El detective Ramos organizó la confrontación con sumo cuidado. Se puso en contacto con los 3 hijos de Amelia bajo el pretexto de tener nueva información sobre su madre desaparecida. Le solicitó que acudieran a la comisaría para recibir una actualización sobre el progreso de la investigación. Ricardo, Paula y Sebastián llegaron a la estación de policía 3 días más tarde, todos ellos vestidos con un aire de apropiada aflicción, luciendo en sus rostros expresiones de preocupación ensayadas. Entraron juntos en la sala de interrogatorios, esperando recibir noticias sobre el paradero de su amada madre. Lo que no esperaban en absoluto era encontrar a Amelia sentada allí, viva, observándolos con unos ojos que ardían con una mezcla de profundo dolor y una furia justificada. El shock en sus rostros fue total y absoluto. Ricardo se quedó paralizado en el umbral de la puerta, su boca abriéndose y cerrándose sin poder emitir un solo sonido. Paula retrocedió un paso, su rostro perdiendo todo su color hasta quedar tan blanco como el papel. Sebastián, por su parte, simplemente se quedó mirando fijamente, su mente incapaz de procesar la escena que se desarrollaba ante él. «Mamá», exclamó finalmente Ricardo, recuperando la compostura lo suficiente como para interpretar su papel. «Gracias a Dios que estás viva. Hemos estado tan preocupados, buscándote por todas partes». Silencio, interrumpió el detective Ramos con una frialdad glacial. «Siéntense los 3». Los 3 hijos tomaron asiento con lentitud en las sillas dispuestas frente a Amelia, sus miradas moviéndose con nerviosismo entre ella y el detective. «Su madre tiene algo que contarnos sobre el día de su desaparición», comenzó a decir el detective Ramos, o, para ser más precisos, sobre el día en que ustedes intentaron asesinarla. «¿Qué?», exclamó Paula, poniéndose de pie de un salto. «Eso es ridículo. Nosotros nunca». «Siéntese», ordenó el detective. Paula obedeció, pero sus ojos brillaban con un pánico apenas contenido. Amelia los observó a cada uno de ellos, deteniéndose en cada rostro. Ricardo, con su traje caro que no lograba ocultar las gotas de sudor que comenzaban a perlar su frente. Paula, con su ropa de diseñador y su maquillaje impecable, que no podían esconder el miedo que se reflejaba en su mirada. Sebastián, con su habitual expresión de suficiencia, que se desmoronaba por momentos con cada segundo que pasaba. El 24 de julio, comenzó a relatar Amelia con una voz clara y firme. «Ustedes 3 vinieron a mi casa. Me dijeron que me llevarían a una residencia de ancianos. Me hicieron empacar una maleta. Me subieron al coche». «Sí, exacto», intervino Ricardo con rapidez. «La llevamos a una residencia de ancianos muy agradable, pero se escapó durante la noche y...». «Déjela terminar», gruñó el detective Ramos. Amelia continuó, su voz sin vacilar en ningún momento. «Pero no me llevaron a ninguna residencia de ancianos. Me llevaron al desierto, a una carretera abandonada en medio de la nada, y allí me dejaron para que muriera». «Eso es una locura, mamá», dijo Sebastián con una risa nerviosa que sonaba completamente falsa. «Estás confundida. Probablemente el calor te ha afectado la memoria, la edad a veces». «No estoy confundida», lo cortó Amelia con una frialdad cortante. «Recuerdo cada una de las palabras que dijeron. Paula, tú me dijiste que sería más fácil para todos si yo moría. Sebastián, tú hablaste de dividir el dinero de la venta de mi casa. Y tú, Ricardo.
Amelia hizo una pausa, mirando a su hijo mayor con lágrimas en los ojos, pero con la voz firme. Tú me dijiste que yo era una carga. Me dijiste que la gente utiliza a quien le es útil y descarta a quien ya no lo es. Los tres hermanos se miraron entre sí, el pánico creciendo en sus ojos. Las actuaciones de preocupación filial se habían desvanecido por completo, reemplazadas por el miedo y la ira. Se lo está inventando todo, dijo Paula desesperadamente, dirigiendo su mirada al detective Ramos. Es una anciana. Probablemente tiene demencia o Alzheimer. No pueden creerle. Disponemos de pruebas médicas que demuestran que la señora Vargas se encontraba en un estado de deshidratación severa cuando fue encontrada, la interrumpió el detective Ramos. Presentaba quemaduras solares graves y ampollas sangrantes en los pies, lesiones consistentes con haber caminado largas distancias bajo el sol del desierto. El médico que la examinó afirmó que, sin una intervención inmediata, habría fallecido en menos de 24 horas. Pero eso no prueba que nosotros. Comenzó a decir Ricardo. También contamos con el testimonio del hombre que la encontró, continuó el detective, Miguel Herrera. Encontró a su madre en una zona extremadamente remota, a kilómetros de cualquier tipo de civilización, sin agua ni refugio. ¿Cómo creen ustedes que llegó hasta allí? Se desorientó, ofreció Sebastián débilmente. Salió de la residencia de ancianos y se perdió. No hay ninguna residencia de ancianos en un radio de 150 kilómetros del lugar donde fue encontrada, respondió el detective Ramos con frialdad. Lo hemos verificado. El silencio que siguió fue denso y pesado. Los tres hijos ya no sabían qué decir, qué mentira inventar. Sus rostros eran un claro reflejo de su culpabilidad. Amelia se levantó lentamente de su silla. A pesar de su edad, a pesar de todo lo que había sufrido, en ese momento se veía más alta, más fuerte y más digna que sus tres hijos juntos. Quiero que sepan algo, dijo con una voz que resonaba con autoridad. Durante 72 años, viví mi vida tratando de ser una buena persona. Fui una buena esposa para su padre. Trabajé hasta el agotamiento para darles todo lo que necesitaban. Pasé hambre para que ustedes pudieran comer. Lloré en secreto para que ustedes no tuvieran que preocuparse. Los amé incondicionalmente, sin pedir nada a cambio, excepto que me amaran también. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Amelia, pero su voz nunca flaqueó. Y ustedes me lo pagaron intentando matarme. Me abandonaron en el desierto como si fuera basura. Me dejaron para morir sola, asustada, en agonía, todo porque era una carga, porque era más fácil que yo simplemente desapareciera. Paula comenzó a llorar, pero Amelia sospechaba que eran lágrimas de autocompasión, no de un arrepentimiento genuino. Pero sobreviví, continuó Amelia. Sobreviví porque unos completos extraños me mostraron más amor y compasión en un solo día de lo que ustedes me han mostrado en años. Sobreviví porque encontré a personas que me recordaron que todavía vale la pena vivir, que todavía merezco amor y respeto. Amelia se inclinó hacia adelante, mirando a cada uno de sus hijos directamente a los ojos. Y ahora, enfrentarán las consecuencias de sus acciones. No porque desee venganza, sino porque merecen responder por lo que hicieron. Y porque quiero que cualquier otra persona mayor que esté siendo abusada o abandonada por su familia sepa que no tiene que aceptarlo en silencio. Se volvió hacia el detective Ramos. Quiero presentar cargos formales contra los tres. Intento de asesinato, abandono de persona vulnerable, abuso de ancianos, cualquier cargo que sea aplicable. El detective Ramos asintió. Ya tenemos suficiente para proceder a su arresto en este mismo momento. Ricardo Vargas, Paula Vargas, Sebastián Vargas, quedan bajo arresto por intento de asesinato y abandono de persona vulnerable. Tienen derecho a permanecer en silencio. Lo que siguió fue un caos. Paula comenzó a sollozar histéricamente. Sebastián gritaba que todo era un error, que era injusto. Ricardo intentó mantener la compostura, pero Amelia pudo ver el pánico en sus ojos mientras los oficiales les colocaban las esposas. Mamá, por favor, gritó Sebastián mientras se lo llevaban. No hagas esto, somos tu familia. Amelia no respondió.
Simplemente los observó mientras se los llevaban, sintiendo una extraña mezcla de tristeza por lo que podría haber sido y una profunda satisfacción por la justicia que finalmente se estaba haciendo. Cuando se fueron, Amelia se dejó caer en su silla, sintiéndose exhausta pero aliviada. El detective Ramos se sentó a su lado. «Ha hecho lo correcto», le dijo suavemente. «Lo sé, pero no ha sido fácil», admitió Amelia. «Nunca es fácil enviar a tus propios hijos a la cárcel». «Pero tampoco fue fácil que ellos intentaran matarla», concluyó el detective. El caso de Amelia Vargas contra sus 3 hijos se convirtió en noticia a nivel nacional. Los periódicos publicaron titulares sensacionalistas: hijos abandonan a madre anciana en el desierto, anciana sobrevive a intento de asesinato por parte de su familia, la codicia lleva a 3 hermanos a intentar matar a su madre. La historia resonó profundamente en el público. La gente estaba horrorizada por lo que los hijos de Amelia habían hecho. Las redes sociales explotaron con mensajes de indignación. Organizaciones de derechos de los ancianos tomaron el caso como un ejemplo de por qué se necesitaban leyes más estrictas contra el abuso de personas mayores. Los abogados de Ricardo, Paula y Sebastián intentaron construir una defensa basada en alegaciones de que Amelia padecía demencia y se había inventado toda la historia. Sin embargo, las pruebas en su contra eran abrumadoras. Los exámenes médicos demostraban claramente que Amelia conservaba todas sus facultades mentales intactas. El testimonio de Miguel era inquebrantable. Las fotografías del lugar donde había sido encontrada mostraban cuán imposible habría sido para ella llegar hasta allí por sus propios medios. Además, los investigadores descubrieron que los 3 hermanos tenían graves problemas financieros. Ricardo estaba al borde de la bancarrota, con deudas de juego que superaban los $200,000. Paula había agotado el crédito de todas sus tarjetas, manteniendo un estilo de vida lujoso que no podía permitirse. Sebastián debía varios meses de hipoteca y estaba a punto de perder su casa. Todos tenían un motivo para desear la muerte de Amelia: heredar y vender su casa, repartirse las ganancias y solucionar sus problemas económicos. El juicio duró 3 semanas. Amelia tuvo que sentarse en el estrado y relatar su terrible experiencia una y otra vez. Tuvo que soportar a los abogados defensores, que intentaban pintarla como una anciana confundida que había malinterpretado las buenas intenciones de sus hijos. Pero ella se mantuvo firme, respondió a cada pregunta con claridad y dignidad, miró al jurado a los ojos y les contó la verdad con una voz que nunca tembló. Miguel también testificó, describiendo el estado en que había encontrado a Amelia. «Nunca olvidaré esa imagen», dijo con la voz cargada de emoción. «Una mujer anciana tirada en el suelo bajo el sol abrasador, más muerta que viva. Si hubiera pasado por allí 1 hora más tarde, habría sido demasiado tarde». Los médicos testificaron sobre las lesiones de Amelia, confirmando que eran consistentes con un abandono en condiciones extremas. Los expertos en meteorología testificaron sobre las temperaturas del desierto ese día, que habían alcanzado los 43 grados centígrados. Y finalmente, el testimonio más condenatorio provino de una fuente inesperada: la señora Jiménez, la vecina de Amelia, que había presenciado el momento en que los 3 hijos recogieron a su madre ese fatídico día. «Los vi llegar», testificó la señora Jiménez con lágrimas en los ojos. «Y pensé que algo no andaba bien. Amelia estaba llorando. La maleta que llevaban era tan pequeña, y ninguno de ellos la abrazó ni la consoló. La trataron como si fuera un objeto que tenían que trasladar de un lugar a otro». El jurado deliberó durante solo 6 horas antes de regresar con un veredicto: culpables de intento de asesinato en segundo grado, abandono criminal de persona vulnerable y abuso de anciano. La jueza, una mujer mayor con una expresión severa, miró a Ricardo, Paula y Sebastián con profundo disgusto. «En mis 30 años como jueza, he visto muchos casos terribles», dijo, «pero pocos me han afectado tan profundamente como este. Ustedes 3 tomaron a la mujer que les dio la vida, que los crió, que sacrificó todo por ustedes, y la abandonaron en el desierto para que muriera. No en defensa propia, no porque ella fuera una amenaza, sino por pura codicia y conveniencia». La jueza hizo una pausa, mirando a cada uno de ellos. «Ricardo Vargas, lo sentencio a 20 años de prisión».
Paula Vargas, 18 años. Sebastián Vargas, 16 años. Además, cada uno de ustedes pagará $50,000 en restitución a su madre por su dolor y sufrimiento. Los sollozos de Paula llenaron la sala del tribunal. Sebastián maldijo y tuvo que ser contenido por los oficiales. Ricardo simplemente cerró los ojos, derrotado. Amelia los observó mientras se los llevaban, sintiendo no alegría exactamente, pero sí una sensación de cierre. Se había hecho justicia. Sus hijos pagarían por lo que habían hecho. Después del juicio, la vida de Amelia cambió de maneras que nunca había imaginado. Su historia inspiró a incontables personas mayores que habían sido víctimas de abuso por parte de sus familias a alzar la voz. Recibió miles de cartas de apoyo de todo el país. Organizaciones de ancianos le pidieron que hablara en conferencias, compartiendo su historia como una forma de crear conciencia. Pero lo más importante, Amelia finalmente se sintió libre para vivir su vida en sus propios términos. Se quedó a vivir en el rancho con Miguel y María, quienes se habían convertido en la familia que siempre había deseado tener. Juntos cuidaban de los animales, cocinaban comidas deliciosas, jugaban a las cartas por las noches y reían por cosas tontas. Era una vida simple, pero llena de un amor genuino. Con parte del dinero de Mateo, Amelia hizo algunas mejoras en el rancho. Renovaron el granero, que se estaba cayendo a pedazos. Compraron algunos caballos nuevos. Actualizaron la cocina de María. Pero la mayor parte del dinero, Amelia lo guardó, siguiendo el consejo de Mateo de usarlo sabiamente. También estableció un fondo para ayudar a otros ancianos en situaciones de abuso. Trabajó con abogados para crear la Fundación Amelia Vargas, dedicada a proporcionar recursos legales, refugio y apoyo a personas mayores que estaban siendo maltratadas por sus familias. Si mi terrible experiencia puede ayudar a salvar aunque sea a una sola persona de pasar por lo que yo pasé, dijo Amelia en una entrevista, entonces todo habrá valido la pena. Un año después del juicio, en una tranquila tarde de otoño, Amelia estaba sentada en el porche del rancho con Miguel y María, viendo el sol ponerse sobre los campos dorados. Las hojas de los árboles habían comenzado a cambiar de color, creando un paisaje de naranjas, rojos y amarillos. ¿Saben qué es lo más extraño?, dijo Amelia pensativamente. Después de todo lo que ha pasado, no me arrepiento de nada. María levantó la vista de su tejido con sorpresa. ¿Cómo puedes decir eso, Amelia? Tus hijos intentaron matarte. Lo sé, respondió Amelia. Y eso fue horrible. Pero si no lo hubieran hecho, nunca habría terminado aquí. Nunca los habría conocido a ustedes dos. Nunca habría descubierto que todavía podía ser feliz, que todavía podía sentirme amada y valorada. En un sentido extraño, me liberaron. Miguel, que había permanecido en silencio hasta ese momento, habló. Eso requiere una fortaleza increíble, Amelia, encontrar algo positivo en medio de tanta traición y dolor. Amelia sonrió, arrugando aún más las comisuras de sus ojos. Cuando tienes 72 años y sobrevives a ser abandonada en el desierto, desarrollas una perspectiva diferente sobre lo que realmente importa en la vida. ¿Y qué es lo que realmente importa?, preguntó María con curiosidad. Amelia pensó por un momento, mirando el hermoso atardecer. El amor importa, dijo finalmente. Pero no el amor que das esperando algo a cambio. El amor genuino, incondicional, el tipo de amor que ustedes me han mostrado. La bondad importa. La compasión importa. Vivir cada día con integridad y dignidad importa. Hizo una pausa, sintiendo cómo las lágrimas se formaban en sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de gratitud, no de dolor. Y la familia importa, continuó. Pero no necesariamente la familia de sangre. La familia son las personas que están a tu lado cuando nadie más lo está. Las personas que te valoran por quien eres, no por lo que puedes darles. Ustedes dos son mi familia ahora, más de lo que mis hijos de sangre lo fueron jamás. María dejó su tejido y cruzó el porche para abrazar a Amelia. Miguel se unió y los tres se quedaron así, abrazados, mientras el sol terminaba de ponerse. No muy lejos de allí,
en una prisión de máxima seguridad, Ricardo Vargas estaba sentado en su celda, mirando las paredes grises. Lo había perdido todo, su casa, su trabajo, su reputación, su libertad. ¿Y todo por qué? Por codicia. Por creer que su madre no valía el esfuerzo de amarla. En una prisión para mujeres, Paula lloraba todas las noches, no por lo que le había hecho a su madre, sino por todo lo que había perdido. Su vida perfecta, su apariencia cuidadosamente construida, su estatus social, todo desaparecido. Y en otra instalación correccional, Sebastián se había vuelto amargado y resentido, culpando a todos menos a sí mismo por su situación. Si mamá no hubiera presentado cargos, decía constantemente, todo estaría bien. Ninguno de los tres había aprendido realmente la lección. Ninguno comprendía verdaderamente la magnitud de lo que habían hecho. Y esa era la tragedia más grande de todas. Pero Amelia ya no pensaba en ellos. Había hecho las paces con el hecho de que algunas personas simplemente no pueden o no quieren cambiar. Había aprendido que no podía salvarlos ni amarlos lo suficiente como para convertirlos en las personas que ella había esperado que fueran. Todo lo que podía hacer era vivir su propia vida de la mejor manera posible, rodeada de personas que genuinamente la amaban y la valoraban. Y así, mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno sobre el rancho, Amelia Vargas, una mujer de 72 años que había sobrevivido a lo peor que la vida y su propia familia le habían arrojado, se sintió genuinamente feliz. Porque al final, había descubierto algo que sus hijos nunca entenderían. Que el verdadero valor de una persona no reside en su utilidad o en lo que puede dar materialmente, sino en la bondad de su corazón, en su capacidad de amar incluso después de haber sido herida, y en su fuerza para seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Y esa era una lección que valía más que los Siyu. $4.200.000 escondidos en su maleta. Valía más que todas las riquezas del mundo. ¿Te ha conmovido la historia de Amelia? Si es así, no olvides darle un me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para más historias que tocan el corazón. Haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla para continuar descubriendo historias reales que te harán reflexionar sobre el verdadero significado del amor y la familia. Tu apoyo significa todo para nosotros y nos ayuda a seguir compartiendo estas historias tan importantes. Nos vemos en el próximo video.